Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y como de costumbre vamos a conversar con los invitados que por aquí desfilan a diario. Esta noche es un placer muy grato conversar con el economista don Antonio Cruz Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Con él vamos a hablar un balance de cómo anda la economía, el informe del Banco Central, cómo anda la Dirección de Impuestos Internos, cómo anda la balanza de pago, la balanza comercial. Un balance completo de cómo está la economía dominicana. Buenas noches, don Ciriaco. Buenas noches, Giovanni Junior, y estamos aquí cerrando la noche. Vamos a dejar que Junior arranque con el primer cañonazo. El tema tú pusiste ahí un cóctel que no sé por dónde Arrancar. Si tú quieres, arranquemos por... Pero bueno, arranca tú. yo creo que mencionaste impuestos internos, que ha estado muy dinámico en esta gestión, no solo porque cada mes o cada 2 meses se nos informa que supera las recaudaciones, que ha ido combatiendo eficazmente la evasión, que tiene a todo el mundo mano arriba, eso es verdad, encañonado, ¿eh? Y no hay tutía. Y se destapa esta semana, aparte, bueno, de las normas ahorita de simplificación que pudiéramos hablar, pero se destapa esta semana con que es impostergable el tema de la reforma fiscal en la República Dominicana. Y cuando se habla de reforma, pues sale lógicamente a flote el tema del pacto fiscal que está pendiente. Que una vez hablábamos que si no había reelección, pues posiblemente se trabajaba lo del pacto. Entonces no sé si se van a animar antes de las elecciones a convocar esa discusión. Mira, yo creo que hay un elemento estructural en la economía dominicana con respecto a la fiscalidad, que es que aún el esfuerzo que se ha hecho a través de impuestos internos, porque se ha hecho un esfuerzo importante de eficientizar las recaudaciones, y déjame decirte que este año posiblemente el crecimiento de los ingresos tributarios va a duplicar el crecimiento de la economía. Eso significa que a pesar de que la economía se ha ralentizado, el incremento de las recaudaciones, las proyecciones serán quizás el doble. Por ejemplo, si la economía va a crecer un 5, el crecimiento de la tributación va a ser un 10. Y eso significa que ha habido un componente importante de eficientización de las recaudaciones. ¿Por qué? Bueno, por el hecho de que hay un combate a la evasión fiscal, pero aún así hay una preocupación porque la presión tributaria todavía no sobrepasa el 15%. Y eso se debe, como yo te decía, a un problema estructural. Todavía en la República Dominicana existe más de 1 millón de contribuyentes que están en la informalidad. ¿Tú sabes cuál es el universo de contribuyentes de la economía dominicana? Según impuestos internos, 330,000 contribuyentes. O sea, personas que contribuyen, empresas, pero la informalidad es muy grande. O sea, empresas, estoy hablando de empresas, no de personas físicas, sino empresas. Entonces, es un universo pequeño, claro, porque estamos hablando de que todo aquel que está trabajando en el sector público, de una forma u otra, le descuentan impuestos. Pero fíjate que todo ese procedimiento simplificado de tributación, que comenzó en el año 2007, hay que decirlo, no es un procedimiento nuevo. El reglamento es nuevo, ¿verdad? No. Lo que sucede es lo siguiente, que ahora le cambiaron el nombre y se llama Régimen Simplificado de Tributación. Y ese régimen simplificado de tributación recientemente fue que salió el reglamento. Recientemente, hace como 15 o 20 días. Entonces, la diferencia es que hay actividades que anteriormente se acogían al procedimiento simplificado de tributación, actividades, por ejemplo, como espectáculos públicos, actividades vinculadas a inversión inmobiliaria, constructora. Muchas de esas actividades salen. Y salen porque no aplican. Y no aplican, y además porque hay muchas sospechas de esas actividades con respecto a la ley 155-17. O lavado de activos. Hay sospecha. No estamos acusando, sino que se sospecha que muchas actividades han crecido y muchas veces ese crecimiento no se compadece con los tributos de esas actividades. Entonces, ¿qué ocurre? Mira qué va a ocurrir.
y también es una especie como de un truco bastante bien elaborado. bien elaborado. Cuando tú estableces el nuevo régimen, ahora ese proceso de traslado de esas empresas que estaban en el régimen anterior, o sea, ese proceso de migración que estaban en el régimen anterior y van al nuevo régimen, ahora se van a revisar y muchas no van a aplicar porque ya su nivel de ingreso no sobrepasa los 8 Claro. millones. 8 millones de pesos. Entonces quedan cogidas ahí. Sí. ¿Tú estás entendiendo eso? Y entonces esos son elementos que van a ocurrir, como ocurrió con los comprobantes fiscales. ¿Qué hizo la Dirección General de Impuestos Internos? Que cuando cambió la numeración y cambió la forma de los comprobantes fiscales, cogieron a mucha gente que estaban utilizando los comprobantes fiscales como un mecanismo de evasión. Por ejemplo, tú ibas a Impuestos Internos y tú pedías, dame 1000 comprobantes fiscales con diferentes numeraciones. ¿Qué tú hacías con esos comprobantes fiscales? Creaba una empresa fantasma de carpeta y simulaba que le estaba comprando a esa empresa, y tú le estabas transfiriendo comprobantes fiscales, pero es una empresa tuya, es una empresa que no existía. O sea, en la práctica, entonces cuando tú ibas a Impuestos Internos, tú ibas con gastos abultados, ahí están los comprobantes, entonces te hacían una desgravación. Y entonces, ¿qué hizo Impuestos Internos? Se dio cuenta, entonces dijo, no, ahora con nuevos comprobantes no va a ser así, no te voy a dar 1000, te voy a dar 5. Y entonces veían tus operaciones. Ah, se te acabaron, te doy 5 más. Y ahora están, toma 7. y ahora están en línea. 7. Y ahora están en línea Y mismo. entonces ahora, cuando vieron y auscultaron sus verdaderas operaciones, entonces muchas empresas quedaron cogidas. Empresas vinculadas, por ejemplo, en ese momento con la venta de cigarrillos, con la venta de bebidas alcohólicas, que hacían grandes negocios en las zonas turísticas. Y entonces ahora esas empresas explícitamente en el nuevo reglamento dice, estas actividades no estarán No caen. acogidas al nuevo régimen simplificado. No importa el volumen de No venta. importa el volumen, fuera. Eso Sea está igual ahí. o inferior a 8 millones, están fuera. Pero también se daba el caso de muchas empresas que tenían en su consejo directivo vinculado, ¿verdad?, a otras empresas evidentemente que hacían trasvases. Yo estaba en un consejo de mi empresa, pero a su vez estaba en otra y en otro, y eran empresas vinculantes. Ahora no, ahora usted va solamente a pertenecer a un solo consejo. Y si hay una empresa comercial, por ejemplo, que distribuye bebidas alcohólicas, distribuye cigarros, No va a estar ahí. vende Ya solamente por eso arroz, no vende... va a estar ahí. No va a estar ahí. Si tiene un componente de eso, ya queda fuera. No, perdón. Cuyos componentes principales sean esos. ¿Verdad? Claro. Si tú agarras un almacén o tú agarras un colmado, No te va a dar no te principal. va a dar eso. O sea, un colmado sencillamente sí aplica, o un almacén sí aplica siempre y cuando sus compras no sobrepasen los 40 millones. ¿Es al año o al mes? No, es al año. No, es en este caso al año. Al año. Sí, al año. Ya, Y entonces, otras empresas cuyo nivel de ingreso no sobrepasa los 8 millones. Entonces, tú o te acoges a uno o te acoges al otro. O sea, o te acoges al procedimiento por la compra o te acoges al procedimiento por los ingresos. Eso va a depender del tipo de empresa, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, que manejan muchos inventarios. Y regularmente de servicio se coge al 8 millones. Claro. Dicen por ahí, Siriaco, que el que hizo la ley hizo la trampa. Claro. Y yo he escuchado mucha gente hablando de las bondades del reglamento. Es que lo que beneficia, pero digo, a alguien perjudica. Sí. Y yo creo que ya tú me estás dando elementos Claro, de claro. quienes quedan perjudicados. Eso está bastante explícito, el tipo de negocio, espectáculo público, venta Los que de quedan cigarros, excluidos. Quedan excluidos de eso. Así mismo lo dice el reglamento. Y eso es por las prácticas, la mayoría de los contrabandos aquí, básicamente que aduana lo agarra, son contrabando por la frontera y son contrabando de bebidas alcohólicas, son contrabando de cigarros. Entonces eso es una actividad realmente que aquí había crecido. Incluso se hablaba de que los pagos que se hacían aquí en muchas actividades vinculadas con lavado de activos estaban vinculadas precisamente A ese tipo. de pagos.
Al principio de la conversación mencionaste un tema que es de preocupación cuando te hablé de la posibilidad del pacto y de la reforma fiscal. Claro. Sin embargo, diste un dato que me parece importante. Cuando te referiste primero al tema de la presión tributaria, que me dice que es baja, pero después tú agregas un elemento de que la cantidad de tributantes inscritos en la República Dominicana es muy bajo y que habría entonces que aumentar la base de tributantes. Por lo tanto, me habla de duda. Creo que el tema entonces no es que la presión sea baja. Parece que el reto que tiene la administración tributaria es insertar una mayor cantidad de contribuyentes. Así es. Incluso por eso te decía que es un problema estructural. Y una vez cuando le preguntaron al director de Impuestos Internos, bueno, pero eso nuevo régimen de simplificación tributaria, eso es para recaudar más. Y yo, no, eso no tiene un fin recaudatorio. Eso tiene un fin, entre comillas, para incorporar más personas que están en la informalidad. Eso es un problema verdaderamente que tiene la administración tributaria, porque tiene mucho que ver con la cultura, con el temor que hay con la DGI. Cuando tú recibes una llamada de la DGI, tú no piensas lo mejor, tú piensas que te van a cobrar y te van a intimar. Entonces, y eso es un elemento que yo creo que se relaciona mucho con esa cultura. Además, hay un elemento también en la sociedad dominicana, es que el tejido empresarial en la República Dominicana es un tejido muy débil. Por ejemplo, es cierto, casi el 95% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas son empresas hasta familiares. Entonces, pero de hecho las grandes empresas son familiares. Son familiares. Son familiares. Entonces, la gente tiene eso como un mecanismo también de ingreso, porque el salario muchas veces no es suficiente. Entonces le teme mucho que su esfuerzo muchas veces sea, o tu emprendimiento sea, vamos a decir, maltratado por los impuestos que hay. El sistema tributario en la República Dominicana es un sistema todavía complejo. Nosotros tenemos que tender a una mayor simplificación del sistema tributario. No es que como ocurre ahora, generalmente que los que menos ganan son los que proporcionalmente más pagan más. Y tenemos nosotros que romper eso. Tenemos que establecer un sistema tributario sobre la base de la capacidad contributiva. Es decir, si usted gana más, usted va a pagar más, porque es un sistema también con un componente solidario. Y eso es importante, de solidaridad, porque tenemos problemas estructurales que se resuelven con plata al final. Ese dinero. Oye, cuando tú hablas de la salud en este país, tú puedes hacer todo y tú puedes mejorar las leyes, pero al final eso demanda mucho cuarto. Eso es así. El tema de fondo en esto, y lo he dicho siempre, es el famoso principio de igualdad. Claro. Que lo que genera es inequidad. Claro. Que el principio debe ser de equidad, nivelar a todo el mundo. Nivelar a todo el mundo. No que todo el mundo esté igual. No, nivelarlo sobre la base de las capacidades. Claro. O sea, tú sencillamente tienes que generar las condiciones para que todos nosotros tengamos la misma capacidad. Antes de ir a una pausa, pero yo creo que hay un tema que es crucial, aunque a veces acusan mucho al ciudadano de no querer pagar impuestos. Primero, yo pienso que hay un aspecto que es legítimo, que la gente quiera eludir, no evadir, quiera eludir, es decir, buscar los mecanismos legales para pagar menos. Eso es legítimo. Pero también hay un tema que es confianza, que no la genera la administración. La utilidad de mis impuestos, ¿a dónde van? Ese es el problema. Yo creo que ese problema es fundamental. No, ese es fundamental y ese es el quid del asunto. Y por eso es que la gente se va a la informalidad. Si existiera realmente un gobierno, y no hablo de vamos a hablar de un Estado todos, totalmente con una responsabilidad. Y además, oye, te voy a decir lo siguiente, o sea, el uso de los recursos, cuando tú eres funcionario público, cuando somos funcionarios públicos en sentido general, tiene que ser muy dosificado, racional. No habla la llave simplemente como cuando es público, no son fondos que bajan del cielo. El hecho que sean mucho viaje, mucho vino. Claro. El hecho que sean públicos no significa que no tengan dueños. No, claro. Yo creo que eso es lo que pasa. Son públicos, no tienen dueños. Claro, entonces hay que obedecer al ciudadano. Yo creo que eso es un elemento
que nosotros, en ese sentido, no hace falta. Cuando se transforme esa forma de accionar del Estado Dominicano, entonces yo creo que la gente va a asumir eso, y yo creo que lo va a asumir con mucha responsabilidad. Don Antonio, vamos a ir a una pequeña pausa Sí. con su permiso. Conversamos con el economista don Antonio Cruz Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Vamos a la pausa y seguimos con esta interesante entrevista. Amigos, continuamos con una interesante entrevista con el economista Antonio Cruz Ciriaco, quien además es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Tenemos una pregunta, don Antonio, con relación a un informe o una advertencia que hace en estos días el Fondo Monetario Internacional, que habla de que tenemos una economía sana, pero que tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos, a pesar de que en los últimos años hemos crecido un 5, un 7%, y habla de ciertos riesgos que pudiéramos enfrentar para el próximo año. Según usted como economista, ¿están las autoridades tomando esas medidas o están esperando que algún impacto negativo o positivo afecte a la economía para entonces accionar? Mira, generalmente el fondo, uno tiene que conocer la naturaleza, son organismos multilaterales. Generalmente cada 2 años hacen un análisis de la economía, sobre ello dentro del contexto del artículo 4, ¿no?, de la Carta Constitutiva del Fondo. La República Dominicana es signataria del Fondo. Entonces, en ese último informe país sobre la República Dominicana hablan un lenguaje, siempre ha sido así, muy diplomático. Pero el fondo es objetivo, pero no imparcial. No, claro, no, porque el fondo tiene políticas muy deliberadas. Siempre ha sido así. Pero su lenguaje es muy diplomático, en el sentido de que te dice lo bueno y después te dice lo malo. Y te lo dice usando la palabra riesgos, ¿no? Y déjame decirte lo siguiente, es cierto que la economía dominicana es una economía que seguirá creciendo, no al ritmo de crecimiento de años anteriores por un problema interno y externo, pero hay un elemento importante que yo creo que llama la atención y ha sido una preocupación, es el tema de la deuda. Y por eso el fondo dice, ojo, eso puede limitar el crecimiento de la economía dominicana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú has crecido, pero tú tienes una restricción en términos de que cada vez más esos recursos que se van a deuda, tú tienes que pagar más intereses. Esos intereses te afectan las finanzas públicas. Por ejemplo, nosotros estamos gastando más dinero en pago de intereses que la inversión pública que hace el gobierno. Por ejemplo, estamos destinando el 3.9% del PIB al pago de intereses, más de 164 mil millones de pesos. Pago de intereses, ahí no hay ni una partida para amortizar capital. No, eso, ahí voy, eso es sin amortizar, hay partida. Digo, en ese 3 puntos y algo no hay ninguna. No hay ninguna, eso es intereses, pago de intereses. Es una locura. Y, oye bien, y la inversión pública que hace el gobierno representa el 2.6. ¿Qué significa eso en términos de políticas públicas? Bueno, que cada vez más el gobierno tiene menos recursos para hacer inversión, para invertir en gastos sociales. Para cumplir con su función social. Para cumplir con su función social. Carretera, gastos sociales, infraestructura. Servicio. Un 2%. Servicio 2.6% y 3.9% del PIB se dedica solamente a intereses. Cuando tú le sumas lo que es amortización de la deuda, bueno, eso se va del gasto del gobierno, se va prácticamente a la mitad, y la mitad te queda para compromisos fijos, y lo que te queda, esos compromisos fijos, para tú hacer inversión. ¿Cómo tú cierras esa brecha? Te endeuda el próximo año, y te endeuda el próximo año. Pero eso no va a ser para siempre. Por eso el fondo dice, ojo, tú tienes que hacer un pacto fiscal, porque eso se resuelve con un pacto fiscal. Es decir, o tú bajas la tasa, o tú amplías la base, o tú reorientas las exenciones fiscales, pero tú tienes que mejorar tus finanzas públicas, por lo menos bajar esa presión que tiene en el presupuesto. Porque la gente dice, pero Japón tiene una de las deudas más grandes del mundo, o Estados Unidos. Sí, pero el sistema tributario de Japón es diferente al de la República Dominicana. Por eso yo te decía que a pesar de todo ese esfuerzo que aquí se ha hecho, aquí solamente la presión tributaria no pasa de un 15%.
¿Tú sabes cuánto es la presión tributaria en Argentina? A pesar de todo, un 34%. Oye bien, por eso es que en Argentina ya tú no puedes subir más impuestos. El problema de Argentina no es de impuestos ni de ingresos. El problema de Argentina es de tú achicar, ¿verdad? Y racionalizar el gasto público. Tú tienes, por ejemplo, un estado, las provincias en Argentina son autónomas en muchos casos y se pueden endeudar. Entonces, eso es una situación que lo hace muy característico. ¿Tú sabes cuánto es la presión tributaria en Brasil? Está por encima del 25%. Entonces, esos son países que tienen realmente sistema tributario que no es, su situación no es de ingreso. En el caso de la República Dominicana, tenemos que ver mucha informalidad. Esa informalidad se traduce en que el Estado no recauda lo suficiente, pero también tenemos un Estado que en cierta manera tiene muchas debilidades y hay que reorientar muchas cosas. También hay un componente importante de exenciones fiscales que en su gran mayoría, muchas de ellas van a empresas y van a sectores que históricamente han recibido mucho. Por ejemplo, el sector zona franca. O tenemos una irracionalidad de que una serie de empresas extranjeras tú le facilitas el combustible exonerado. Entonces, esos son elementos que tú tienes que repensar eso. Tú tienes que repensar eso en algún momento. En el caso de la zona franca, bueno, tú dirías que es un régimen internacional y que si la zona franca tú le quitas aquí, entonces se van. Bueno, ahí tú lo puedes ponderar. Ya eso tiene que ser una medida a nivel internacional. Pero en el caso de empresas que tienen contrato aquí, oye, le exoneran combustible. ¿Y tú sabes cuánto eso representa? En términos de pérdida de ingresos, 18,000 millones de pesos. 18,000 millones de pesos. Y en el caso de la zona franca estamos hablando de 30,000 millones de pesos. Significativa. Bueno, claro. Muy significativa la cantidad. Ese es un capítulo también que habrá Claro. que revisar, porque los incentivos no pueden ser por los siglos de los siglos. Tiene que tener fecha de caducidad para No. tú reorientarlo a otras áreas de Los la incentivos, economía. yo he dicho que hay que reorientarlo. Mira por qué. Yo no estoy diciendo, ni me gusta utilizar la palabra eliminación. Por ejemplo, el sector turismo. Tú no puedes darle el mismo tratamiento a los que van a invertir en Barahona Que a los que ya van a tienen invertir 30 años. Allá en Punta Cana. en todo este lugar. o en Barahona. No, entonces, el que va a invertir allí, tú tienes que darle el 100% de inversión, de incentivo. Ya Ahora, la- el que va a invertir en Punta Cana. Ya la zona este está libre. Está Ahí no hay desarrollada. problema. Es Ya, que está esas saneada. inversiones, a partir de los 5 años hay que irle desmontando la facilidad. Claro, entonces, eso es lo que yo digo, vamos a reorientar eso. No vamos a tratar a todo el mundo igual, porque hay que ver también el desarrollo territorial. El país comienza en la frontera está despoblada. Y ahí, a pesar de las críticas que le hacen a la ley de desarrollo fronterizo, pero tú tienes que mantener esos incentivos. Porque las pocas inversiones que han llegado allá han sido sobre esa base. Pero hay conflictos entre empresarios que se quejan de empresas que están instaladas en la zona fronteriza. Lo que pasa es, Entonces, Siriaco, ojo, Hay uno que de Santiago el- Rodríguez que le va el muy bien. tema- ahí Le va muy viene bien. el Pero tema. la distancia donde está. Claro. El tema de la supervisión juega un papel importante. Claro, Porque claro. es una cosa, Claro. es verdad que se prostituyen muchas leyes. Sí. Porque no solamente la de turismo, la de fomento en la frontera, Claro. pero la reciente ley de los fideicomisos ha sido prostituida. Lo hemos visto en la prensa. Claro. Pero Entonces, déjame- es un problema serio. que Pero tenemos. déjame decirte, pero yo creo que la solución no está en la eliminación. No. La solución está en tú ver cuáles fueron las debilidades. La y hacer- supervisión. Y hacer la corrección y fortalecer la supervisión. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo mismo que el sector bancario, por ejemplo. Bueno, aquí hubo una crisis en el 2003, pero como todo dice Junior, ¿a qué se debió esa crisis? A una supervisión. Entonces, la solución no era tú agarrar, eliminar todos esos bancos. No, todo lo contrario. La solución era Fortalecer la fortalecer entidad. la supervisión. A partir de ahí, el sector financiero en la República Dominicana es mucho más Más robusto, más robusto. sólido. Sí. Siguen pasando cosas que no debieran pasar por falta de claro, supervisión. Por falta de supervisión. Pero- Pero hay que seguir insistiendo. Ahora, Siriaco,
aquí siempre tenemos una discusión sobre el crecimiento de la economía, que sea verdad, que sea mentira, que sobre qué base, pero bien, ahí yo creo que no hay tiempo hoy para resolverlo. Sin embargo, hay un tema que yo tengo interés en aprender. Una economía que tiene 30 años creciendo, porque es así, nos guste o no, pero es así. Sí. Pero resulta que cuando tú haces una comparación de la balanza comercial, tú dices, pero ven acá, yo todos los años crezco, pero cuando veo, pero yo importo más que lo que exporto. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Qué papel juega esa balanza en el desarrollo de la economía? La economía dominicana tiene problemas de competitividad. Tú puedes crecer, pero ese crecimiento servicio tú no lo aprovechas. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú generas se va hacia afuera. Es como que tú tuvieras un jarro pichado. Entra el agua y el agua sale. Se va botando. Entonces, cada vez que nosotros crecemos mucho, como no somos competitivos, importamos mucho. Aquí se importa el doble de lo que se exporta. Por ejemplo, el año pasado importamos alrededor de 19.000, casi 20.000 millones. 20.000 millones. Y exportamos 10.000 millones. ¿Qué significa eso? Que en economía hay un elemento que se llama ventajas comparativas reveladas. Tú tienes ventajas comparativas a través de las exportaciones, porque las exportaciones revelan tu capacidad de competitividad. De producción también. Y de producción. Cuando tú exportas mucho y un producto se mantiene en el mercado, tú eres competitivo. Nosotros exportábamos café, producíamos café en los años 90, producíamos más de 1 millón de quintales. ¿Tú sabes cuánto estamos produciendo nosotros de café ahora? 100.000 quintales. Nosotros hemos pasado de ser un país exportador de café a ser un país importador. Sí. ¿Qué significa eso? Que en las regiones donde se producía mucho, en ese momento se generaba mucho empleo. ¿Qué sucede ahora? Que en esas regiones no se produce mucho empleo. Viene el éxodo, de la ciudad. Oye bien, entonces, eso al final y en la práctica se manifiesta en la balanza comercial. Es decir, que cada año necesitamos más pesos para comprar dólares para las importaciones. Para importar. En vez de estar cada año generando más productos para generar dólares. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de eso? Bueno, que tú vas a tener siempre un tipo de cambio alto. Subiendo. ¿Verdad? Tú vas a tener reservas internacionales que no son suficientes, ¿verdad? Para cualquier elemento que pueda surgir, y eso le quita capacidad a la República Dominicana de absorber los choques que se puedan dar a nivel internacional. Por ejemplo, ¿cuáles son los choques? Como decimos en economía, se aumenta el precio del petróleo. Somos un país que somos importadores de petróleo porque no tenemos petróleo. Pero si nosotros exportamos mucho y generamos muchos dólares, no hay problema. El impacto es menor. Es menor. Afecta menos. ¿Tú estás entendiendo? Pero cuando tú no exportas mucho, lo que hace es que importa mucho. Y busca más dólares. Cuando aumenta el precio del petróleo, nos da muy duro y entonces se dispara el precio. Tiene que buscar más pesos. Tiene que buscar más pesos para comprar dólares y eso entonces presiona el tipo de cambio. Esas son las debilidades de esta economía, que es una debilidad estructural. Estas economías que son pequeñas, su mercado tiene que ser el resto del mundo. Y por eso es que tú vas, bueno, ¿cuál ha sido el éxito de China? El éxito de China ha sido que ha generado un nivel tal de superávit que le ha permitido comprar gran parte de la deuda norteamericana. Creo que es el país número 1 en exportación hoy día. Claro, sí, número 1. El número 1 en exportación. Desplazó a Alemania. Alemania pasó al número 2. Al número 2. Y eso le ha permitido a ese país agarrar y tener recursos para ir a todos los países y de bancar, por ejemplo, a Taiwán a través de la papeleta, te doy tanto de crédito. Oye, tú vas, es impresionante que ustedes vean, señores, el cuadro comercial del mundo. Oye, y ver qué pasaba en los años 90 y qué pasa ahora. Todas las regiones del mundo prácticamente están dominadas por el comercio chino. Eso es impresionante. O sea, que una economía basada esencialmente en servicios es insuficiente. Yo creo que eso va a depender. Si combina con la tecnología, creo que sí. Lo que sucede creo es que, sí. que el servicio de nosotros es un servicio muy de baja intensidad tecnológica. Nosotros no estamos exportando capacidades ni conocimiento, estamos exportando salarios bajos. Entonces, eso es un problema. No estamos concentrados en conceptos. Entonces,
Fíjate que cuando tú dices, bueno, si tuviéramos una industria del software desarrollada, eso es otra cosa. Vendiéndola a nivel ¿Tú mundial. entiendes? Y ya eso son formación, son capacidades. Sí, pero y eso es un servicio. Me refiero al servicio actual. ¿Cuál es el principal servicio que nosotros ofertamos el al turismo. mundo? El turismo, entonces es insuficiente Es para la insuficiente, economía. Claro. Mira, por ejemplo. Necesita tener esos componentes de producción. Claro. Pero no solamente eso, tú tienes que ver los encadenamientos. Cuando aquí vienen 6 millones o 7 millones de turistas, esos 7 millones aumentan la demanda de más plátano, de más arroz, de más. No solamente para 10 millones. Los chinos se benefician de claro, eso, porque tenemos que comprarle todo el ajo a ellos. Pero que yo te doy de calidad, pero si que no yo te doy de fortalecemos la calidad. producción, porque al final las exportaciones es un reflejo de la fortaleza de la producción. Claro. Entonces, o sea, eso hay que verlo de manera conjunta y de manera encadenada. Tú te imaginas, Esa es la economía. te puse el ajo como ejemplo, por ejemplo, Claro, otro producto. hay muchos otros productos. Pero, tú te imaginas. Pero que eso tiene que llorarle al dominicano, decir que en los 90 producíamos 100 toneladas y ahora producimos ¿cuántas? No. Y tú sabes, 1 millón de toneladas y ahora y ahora 100. 100.000. ¿Tú sabes cuántas tareas de ajo hay sembradas en el Son país? Algunas 5 o 6. ¿Eh? Algunas 5 o 6. No tan poquitas así, pero es menos del 10%. Pero que antes vivíamos, Jarabacoa vivía de eso pero antes, Constanza. Es una diferencia que se ve en el precio. La libra de ajo nacional te cuesta 140, 150 140 pesos. y la Sí. otra es la mitad. Claro. La que viene de China es la mitad. Sí, pero que la que viene de Chile es es pero la que la mitad. hacemos encarecer es. No, claro. Con los pesticidas, con los impuestos, la hacemos Claro, encarecer. pero- para que el pero- agricultor no la siembre. Pero no hemos podido romper la barrera de la producción. Todavía estamos produciendo lo mismo. Entonces ese es un problema que tenemos nosotros de competitividad. Y eso hay que resolverlo a gran escala. Por ejemplo, no oye la visita sorpresa, pero eso es Eso el es muy impacto es micro. mínimo, Ínfimo, micro. ínfimo. Eso- Tenemos que hablar casi de personal. desarrollo agropecuario a gran escala. Pero yo creo que están identificados, creo yo, los rubros Claro. de producción, tanto agrícola, industrial, en lo que nosotros podemos ser competitivos. Sí, no, claro. ¿Por qué no hacer los esfuerzos y enfocarse en eso? Claro. Aquí, por ejemplo, nosotros banano. somos competitivos en frutas tropicales. Yo creo que eso es importante. Mango. Somos competitivos en productos con componente ecológico que tenemos Bueno, mercado en los orgánicos, que vi que- banano orgánico, café orgánico. Creo que 550 Claro, millones se claro, produjeron, o 500 sí. millones de dólares este año se este aportaron año, en así cacao es, y banano. En cacao y banano. Entonces, tenemos que Vamos a enfocar ahí. ampliar esa gama de producción. Y yo creo que, obviamente, se necesitan políticas públicas. no sé ¿Y si el tú tabaco? ¿Y el recuerdas. tabaco, don Siriaco? No, el tabaco, obviamente. No, eso o sea, el tabaco y el cigarro dominicano es porque todo se Porque tiene un transforma plus, tiene un en plus cigarro, tiene un plus diferente. Y eso somos el principal exportador nosotros. Y dime algo antes de Del finalizar. Caribe. ¿Tú recuerdas que hace unos años se nos habló de la reconversión del Valle del Sí. Valle de San Juan? Se supone que iba a ser el boom del acopiamiento de la tecnología de punta Y de a la grano. producción. ¿Qué ha pasado? Aquí hay dos zonas muy importantes, que es la zona, el Valle de Constanza y también el Valle de San Juan. Entonces, San Juan tiene condiciones. Miren, el sur tiene una característica interesantísima, porque el sur, tú puedes establecer una especie de distrito, vamos a decir, de producción. Tú tienes un valle de San Juan, que es extremadamente rico. Tú puedes producir habichuelas, tú puedes producir arroz a gran escala, tú puedes producir cebolla en Vallejuelo. Y eso puede apoyar un desarrollo turístico que se da en toda la zona de la costa sur. Desde Pedernales hasta la zona de Palmar de Ocoa, toda esa zona por ahí, Azua, tú puedes desarrollar. Entonces, ahí es un elemento interesante de encadenamiento importantísimo. El Valle de San Juan es un valle que tiene capacidad para producir para quizás 10 millones de personas. Todo eso está subutilizado. Yo creo que a la agricultura también le ha faltado. La gente, al margen de los recursos, porque yo creo que no se puede, se han hecho inversiones en el sector agropecuario históricamente. Y nosotros tenemos una infraestructura hídrica que sobrepasa a toda Centroamérica junta. Estamos hablando de presas. Sí, las tenemos más presas. ríos, tenemos más Estamos ríos. hablando No, las de presas, la de conversión de presas, presas. estamos hablando de canales de riego.
todo eso que hay por ahí en el país sobrepasa las infraestructuras que hay en Centroamérica. Ahora, hay un elemento que hemos olvidado, que es la investigación agropecuaria. Y la investigación agropecuaria es la que aumenta productividad, es la que mejora realmente los procesos ya. Hoy en día, el tipo de agricultura es un tipo de agricultura más tecnificada, más vinculada con el medio ambiente. Y yo creo que eso hacía falta y hace falta, porque los centros de investigación, fíjate, agricultura, según otras debilidades, debe tener como 6 o 7 centros de investigación que están abandonados. lamentablemente. Es un Ha faltado más investigación y más inversión en la parte para mejorar los tecnológica procesos profesional. y mejorar las variedades. Así mismo es. Gracias a don Antonio Cruz Ciriaco, Gracias. economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, por haber estado con nosotros aquí y darnos esas explicaciones tan prácticas y tan dirigibles, muy fácil de asimilar. Gracias a ustedes. Gracias. Ustedes, amigos televidentes, esperamos que haya sido de su agrado esta interesante entrevista con el economista Antonio Cruz Ciriaco. Mañana nos reencontraremos aquí de nuevo en este su espacio, Cerrando la Noche.